Buenos días. Estamos Hola. aquí con Katy Aguirre para una entrevista para el blog Un Libro al Día. En este caso, en relación con su última novela, De Nuevo Centauro, Berris Centauro, publicada originariamente en euskera y traducida por Aisha de la Cruz al español. Sobre todo esto hablaremos después con Katisha. Bueno, lo primero, muchas gracias, Katisha, por el tiempo que nos dedicas para esta entrevista. Un placer, Santi. Bueno, esta novela de Nuevo Centauro, o Berris Centauro en euskera, llega después de tu anterior novela que fue, en fin, tuvo muy buena acogida, podemos decir, ¿no? Amekes Dute, Las Madres No. ¿Cómo fue después de esta novela? ¿Cómo fue empezar otra nueva novela con un tema bastante diferente, aunque hay algunas continuidades? ¿Cómo fue este proceso de escribir una nueva novela? Bueno, pues es una novela que yo empecé con muchas ganas. Tenía ganas ya Mm, de pasar a otra cosa. Ya eran bastantes años hablando de Las Madres No, porque el libro salió en euskera en 2018, después salió en castellano en 2019, después pues también en catalán, que también estuve haciendo promo en 2020, y luego ya en otros idiomas. Entonces quiero decir que ya llevaba muchos años hablando de ella y quería una excusa para hablar de otras cosas. Y por eso empecé, bueno, pues me coloqué en ese otro lugar desde donde mm, escribir esta novela, pues situada en el futuro y que me da mm. pie a jugar con otras cosas. Mm. ¿Y por qué, cómo fue la decisión de escribir ciencia ficción o ficción especulativa o distopía? Ujú. Podemos también hablar sobre esos términos. ¿Cómo fue la decisión de escribir en este género? Pues creo que tiene mucho que ver con un cuento que yo había escrito en el año 2019, creo, que fue un cuento por encargo que me hicieron Ajá. desde un centro, una residencia creativa que hay en Álava, que se llama Sala. Hay un grupo de Ujú, mujeres, estaban empezando un proyecto que se llamaba Sirri Borroaketaguero, Borradores del Futuro, y me ujú, pidieron a mí el primer cuento, y ya me dijeron específicamente que tenía que estar situado en el futuro. Es algo que yo nunca me había planteado ujú, escribir, ¿no? Sí que me suele gustar no tanto la literatura, pues, ficción especulativa, sino el audiovisual. Sí que notaba que había ujú, cada vez más textos audiovisuales, eh, pues situados en el futuro, ¿no? Tipo Black Mirror y cosas que han ido saliendo después de Black Mirror, y que eso sí que me enganchaba bastante. Pero bueno, fue por este cuento, que fue un encargo, que me lo dieron así, que realmente puse la cabeza en eso, ¿no? ujú, Bueno, pues vamos a intentar colocar una historia en un lugar que aún no existe, pero que puede llegar a existir, ¿no? ujú, Tampoco me voy muy lejos en el futuro, es un futuro que lo estamos casi tocando con las puntas de los dedos, ujú, que seguramente no será como lo estamos imaginando, pero que sí que podemos hacernos una idea de que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Pero como digo, es un ujú, futuro que quizá lleguemos a vivir, no es un futuro ujú, de aquí a 1000 años, sino algo, bueno, o que nosotros o nuestros hijos vayan a tener como algo cotidiano. ujú. Sí, bueno, de hecho, muchos de los temas que tratas relacionados con la tecnología eso están cada día, la inteligencia artificial. Ahora acaba de presentarse unas gafas de realidad virtual Sí, parecidas a las que tú presentas en tu libro, ¿no? sí, sí. Mucha gente me lo ha Eh, mandado por Twitter y por WhatsApp. sí, sí. Y vi que tú misma también experimentaste, ¿no? Probaste unas gafas Ah, parecidas. sí. Sí, sí, porque en la facultad donde yo enseño, en la Facultad de Comunicación, no lo sabía yo, pero resulta que tenemos unas gafas, las de Meta, Mm, y ayer estábamos viendo un trabajo de fin de grado que ya se había hecho bueno, mm, con una cámara 360 que lo ves todo. ujú, ujú. En la novela yo diría la actitud hacia la tecnología, bueno, es un poco como decías, como Black Mirror, ¿no? No es que sea, digamos, ludita, toda la tecnología es negativa, pero sí que hay una cierta cautela, ¿no? Una cierta precaución hacia dónde nos puede llevar la tecnología. Ujú. Bueno, hombre, Black Mirror yo creo que es mucho más oscura que lo que Sí. yo planteo. Bueno, depende del capítulo, ¿no? Pero sí, en mi caso, bueno, hay diferentes personajes. O sea, quiero decir, yo Mm, tampoco he escrito la novela para sentar cátedra, sino que a ujú, través de, sobre todo, dos personajes y su relación con la tecnología podemos ver, bueno, pues dos tendencias, ¿no? ujú, Está la protagonista que ha caído de lleno en el metaverso, podemos decir, que vive más en el metaverso que fuera de él, que ha incluso ujú, desatendido su vida física, su vida en el mundo real, o bueno, o no le es del todo satisfactoria y como escape tiene ese mundo virtual.
una adicción bastante importante, pero que no se diferencia mucho a la adicción que podemos tener por nuestros móviles hoy en día tampoco, ¿no? Solo que Ujú. eso pues tiene unas consecuencias de las que quizá no es consciente, lo mismo que nos Ya. ocurre a nosotros hoy en Ujú. día con el teléfono móvil, ¿no? Y después hay una generación más joven, un personaje que se llama Max Dox, que aparece a mitad de la Ujú. novela, que sí que tiene una actitud mucho más crítica, con mucha más conciencia, y al tener mucha más conciencia, pues pone distancias, intenta resistirse más, ella y su grupo de amigos intentan resistirse más a esa omnipresencia de la Ujú. tecnología, que es verdad que nos da mucho, pero también si le dejamos nos puede quitar mucho, ¿no? No la Ujú. tecnología en sí, porque la tecnología en sí no es nada, ¿no? Es quién está Ya. detrás, para qué la utiliza y Ujú. cómo capaces de dominarnos a través de ella, ¿no? Ujú. Sí, eso, como tú dices, hay como actitudes diferentes. También la novela también plantea, no sé si exactamente como utopía o como distopía, esta posibilidad de la educación a través de la realidad virtual, la posibilidad de inmersión en la historia. ¿Crees que eso puede ser una posibilidad futura? ¿Crees que sería positivo o tiene sus Bueno, peligros también? futura no, porque ya se está usando. Hay bastantes desarrollos de realidad aumentada y realidad virtual aplicadas Ujú. a la educación, que puede ser muy útil para algunas cosas. Para todo lo que tenga que Ujú. ver con aprender un proceso que requiera mucha práctica es fenomenal, ¿no? Bueno, ya se hace para Ujú. aprender a conducir un avión, ¿no? Pues mejor Ujú. practicar en una simulación que no de verdad en un avión. Que Ya. tiene o operar a corazón abierto. O sea, hay muchísimas cosas que es obvio que va a ser una gran ventaja. Lo que no Ujú. podemos hacer es, ahora que todo se haga en el entorno virtual, olvidando todo Ujú. lo demás. Es un poco lo que nos está Ujú. pasando con las pantallas, ¿no? Ahora hasta la pizarra tiene que ser digital. ¿Por qué? ¿Qué Ujú. tontería es esa? ¿No? No se puede escribir con con una tiza como toda la vida. Ya. Creo que hay cosas que no se pueden abandonar. No se puede abandonar la lectura, no se puede abandonar la escritura a mano. Son cosas que nos dan mucho, ¿no? No es lo mismo Ujú. escribir a mano que escribir en un ordenador. No se piensa igual escribiendo a mano que escribiendo en un ordenador. Entonces, bueno, vamos a medir un poco para qué lo queremos realmente, ¿no? Mm. Dominar nosotros la tecnología y que no sea al revés. Mm. Eh, Relacionado con esto y con la relación entre humanos y máquinas, humanos y tecnología, diría que tu novela plantea mucho esta disolución de binarismos, ¿no? También en relación con el género, en relación con la sexualidad, que es otro gran tema de la novela. O sea, la oposición entre máquina y humano, la oposición entre humano y animal, entre masculino y femenino. Eh, Me hacía pensar, por ejemplo, en el famoso manifiesto Cyborg de Donna Haraway, que sospecho que puede haber sido también una referencia, Ujú, ¿no? Es, ujú. es uno de los temas que querías también reflexionar, esta fluidez de los géneros, de las definiciones. Sí, sí, totalmente. Bueno, de ahí también el título, ¿no? Y se referencia al centauro, que es una cosa mitad y Ujú. mitad, ¿no? O la propia Paula, la protagonista, pues que no sabe que en un momento dado ella misma se siente centauro, ¿no? Porque no sabe si es una cosa u otra. Sí, creo que el binarismo ha sido un esquema mental que ha dominado, pues, eso que se llama la modernidad, ¿no? Así hablando un poco en general, una especie de entender el mundo en blanco o negro, eh, que en las últimas décadas, pues se ha ido deshaciendo, ¿no? Y nos damos cuenta de que las cosas no quizá no se puedan entender también solo desde ese esquema binario, ¿no? Y eso aplica al género, pero bueno, aplica a todo en general, ¿no? Y bueno, es que todo está mezclado. Quiero decir, yo si uso gafas, que soy un cyborg, pues un poco sí, Ujú. ¿por qué no? Están ayudando a Ujú. mejorar mis capacidades naturales. Sin gafas yo sería un desastre, ¿no? De ahí a soy un robot, pues hombre, hay todo un espectro, ¿no? Ujú. Donde podemos estar. Quiero decir que las cosas no son uno o cero, o blanco y negro, como he dicho antes, sino que, bueno, pues todo es mucho más continuo de lo que solemos entender. Ujú. Y la propia protagonista, Paula, también está un poco en esa búsqueda, ¿no? En un mundo que ya no es blanco y negro, que ya no es ni virtual, ni únicamente virtual, ni únicamente material, digamos, o ella propia está también en esta búsqueda, ¿no? ¿Cuál es su lugar en este mundo más fluido, menos binario? Sí, sí, sí. Bueno, ella vive mucho en el mundo virtual, pero también vemos que cuando está en el mundo físico, su propia imaginación le hace ver cosas que no están ahí, ¿no? Esta era una de las Ujú. cosas que
bueno, es una de las cosas con las que empieza la novela. Paula echando de menos el mundo virtual, pero dándose cuenta, bueno, o el lector dándose cuenta de que en el mundo físico, a través de la imaginación, también somos capaces de vivir en otros mundos, ¿no? Esto mm, quizá es una de las ideas que también sobrevuelan toda la novela, que quizá no es ujú, necesaria tanta tecnología para imaginar otros mundos, que esa ujú, capacidad de imaginar otros mundos siempre ha estado en nosotros, ¿no? Por eso también ujú, hay bastantes referencias al mundo clásico, al mundo griego, ajá. bueno, para tan atrás como ese momento en el que también sabían flipar bien sin necesidad Sí. sin necesidad de gafas de realidad virtual, ¿no? Eso en cuanto a qué es real, qué no lo es, bueno, esa mezcla en la que Paula está un poco confusa está presente. También en la cuestión de género, en el mundo virtual, eh, como tú puedes elegir qué imagen o qué- sí, bueno, cómo te van a ver los demás, cómo te van a leer los demás, Ujú, pues puedes crear ad hoc un género ujú, para el momento, ¿no? Y presentarte como hombre, como mujer o como nada de eso. Y ahí también en esa búsqueda también está Paula y muchos otros de su mundo, ¿no? ujú, ujú, Eh, bueno, si el cuerpo físico ya no tiene relevancia en este mundo virtual, pues ujú, realmente no hay límites en ese sentido ujú, y somos libres de explorar nuevas cosas, e incluso de cada día ser una cosa, ¿no? ujú. Sí. Mencionabas ahora esta especie de alucinaciones que tiene Paula durante la novela, que muchas de ellas se relacionan con este personaje histórico. A ver si consigo pronunciarlo bien, Mary Wollstonecraft. Ujú. Eh, ya habías hecho algo parecido a esta introducción de un personaje histórico en La Tertua Arte y Charon, ¿no? En introducir la biografía de Benjamin Britten, si no recuerdo mal, Sí, sí, sí. pero aquí está más integrado, digamos, en la trama, ¿no? Ujú. ¿Qué te llamó a escribir sobre Mary Wollstonecraft o por qué elegiste este personaje? Bueno, porque es un personaje fascinante que no sé cómo no tiene ya una serie de varias temporadas, ¿no? Para mí era, bueno, pues un nombre y un retrato que solía aparecer pues en las historias del feminismo, ¿no? Cuando se explica un poco cuáles son los orígenes del movimiento, aunque ella en su tiempo, que fue el siglo XVIII, todavía no se usaba esa palabra del feminismo, ¿no? Eh, sí que escribió este libro que sienta un poco las bases, que es la vindicación de los derechos de la mujer, y siempre está ahí, ¿no? Como la pionera del feminismo. Para mí no, y bueno, yo sabía también que era la madre de Mary Shelley, y poco más, ¿no? Pero cuando leí su biografía, una biografía que tiene en paralelo con la de Mary Shelley, es una biografía muy interesante porque vas viendo la vida de una, la vida de otra, un capítulo para cada una, Ajá. dije, guau, menuda vida, ¿no? Una mujer ilustrada, de las primeras bueno, que fue capaz de eso, de llegar a círculos muy ilustrados, muy de la élite intelectual británica, eh, casi por sus propios medios, ¿no? Porque no tuvo opción de estudiar de manera arreglada demasiado, pero de manera autodidacta sí, y empezó a escribir siendo muy joven, empezó a ganarse la vida escribiendo, siempre se ganó la vida escribiendo, ¿no? Y como casi siempre también fue profesora. Y bueno, y fue una mujer muy libre para, iba a decir para su época, pero realmente para cualquier época. Una mujer libre que pagó con creces también esa opción de la libertad, ¿no? Que viajó sola a París cuando escuchó que había empezado la Revolución Francesa, pues allá que se fue sola, ¿no? Viajó mucho, en una época en la que no apenas se viajaba, viajó sola también. eh, Apostó por el amor libre, apostó por no casarse y tuvo una hija fuera del matrimonio, que eso fue, bueno, pues una opción muy extrema y con muy malas consecuencias, porque una mujer caída en desgracia, ¿no? En esta época era una mujer caída en desgracia, que además su pareja la abandonó después de tener a la hija y bueno, y que después conoció a William Godwin, que es otro de las grandes figuras de la ilustración británica, un poco el padre del anarquismo, tuvo a su segunda hija, ¿no? Que fue Mary Shelley, con tan mala suerte, que falleció a los pocos días de dar a luz, por esto que fallecían tantísimas mujeres en esa época, ¿no? Por una infección que entra, que le contagia el médico por no tener ni las mínimas Ujú, condiciones de higiene, ¿no? Así que una vida apasionante, muy atípica, muy en la vanguardia, y en solo 38 años, ¿no? Que murió con 38 años. Entonces,
Vamos, me encantó, me encanta el personaje, creo que es fascinante para cualquiera, debería serlo. Y en la novela solo está, pues, un poco, ¿no? Sobre todo al hilo de su paso por la Revolución Francesa, por los 3 años que pasó en Ujú. Francia, escribiendo sobre ello, haciendo un poco como de corresponsal internacional, mandando crónicas al Reino Unido. Y, y, bueno, una excusa para Ujú. darle un poco de vida. Sí. También, curiosamente, bueno, es madre de Mary Shelley, que también es autora de otra obra que también cuestiona mucho estos binarismos, ¿no? El Frankenstein Ujú. casi es un antecedente de estos cuestionamientos de la división humano-no humano y, bueno, Sí, del sí, transhumanismo, totalmente. podemos decir, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Em, sí, totalmente. Mm. mm, Hay alguna referencia también a Frankenstein, ujú, aunque Mary Shelley ya mm, no aparece como tal, pero bueno, no es casualidad que el personaje, el avatar, mejor dicho, de la protagonista, que cuando está en el metaverso a veces es hombre, usa un avatar masculino y su nombre es Víctor, ¿no? Como el de Víctor Frankenstein, ajá, en una clara referencia a Mary Shelley. mm. Hay una novela, por como curiosidad, no sé si has leído Frankenstein de Janet Winterson. Ay, no, no la he leído, pero sí que me la han recomendado más de una vez. Sí, la Sí, tendré que bueno, es interesante. Yo creo que es más interesante que buena novela, personalmente. Esta es mi opinión personal. Creo que es una novela un poco problemática, pero en cualquier caso encaja mucho con todas estas reflexiones y los personajes son obviamente los de la famosa noche en que se escribió el Frankenstein, Polidori, leer. Byron, etcétera. Es interesante. Bueno, queda como recomendación, pero eso, es una novela que me parece algo problemática en cualquier caso. Sí No, pues que, ahora tengo más ganas de leerla para ver a qué te refieres. ya, a ver, luego comentamos. Vale. Eh, Pasando ya un poco a después de la novela, ¿cómo ha sido la recepción de Berry Centauro? No hay mucha, por lo menos hasta donde yo sé, no hay mucha ciencia ficción en euskera, ¿no? Conozco algún cuento de Iván Zaldúa, también especulativo, pero no sé si hay mucha tradición. ¿Cómo ha sido recibido en el ámbito cultural vasco? ¿Ha habido sorpresa? No te sabría decir Mm, mucho de qué es lo que ha podido pensar la gente. Me imagino que habrá quien quisiera o estaría esperando bueno, nadie está esperando nada de mí, pero no sé, que igual podría decir, pues si estaba escribiendo sobre madres, seguramente escribirá otra vez sobre madres, ¿no? Igual ahora de madres de niños más mayores o algo así. No sé, quiere decir que sí que ha podido haber quien le haya sorprendido el cambio un poco de ambiente, ¿no? Más que de género, incluso diría simplemente de cambio de ambiente, ¿no? Pero bueno, creo que el libro se está moviendo bastante. Como siempre mm, me están llamando de muchos clubs de lectura. Sigue interesando desde la vertiente pues, más feminista, ¿no? Igual me llaman más de clubs de lectura mm, feministas o que tienen esa temática más específica. Creo que por ese lado sí que hay una cierta continuidad con las mm. madres, ¿no? Ya. Eh, Sí, el tema de la maternidad que mencionabas sí que aparece, pero un poco en segundo plano, ¿no? O sea, tenemos la maternidad de Wollstonecraft con Mary Shelley, después esta idea de crear un embarazo virtual para que cualquier persona pueda sentir lo que es un embarazo y un parto, y luego esta ujú, idea que me gusta mucho, yo creo que ahí habría casi una novela spin-off, esta idea ujú, de poder tener un hijo virtual, un hijo inmaterial, pero al que hay que cuidar, como un Tamagotchi humano. ujú. Esa idea me gustó mucho también. O sea, en el fondo sí que en segundo plano, pero sigue apareciendo el tema de la maternidad, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Y es uno de los conflictos también de la protagonista, ¿no? El mayor conflicto que tiene es, bueno, pues cómo ha cambiado la relación con su marido desde que tienen a los hijos o de cómo el marido quizá no ha estado a la altura tienen 3 hijos, ¿no? Y de cómo, bueno, pues ella siente, aunque no lo llega a verbalizar todavía del todo, pues que él no ha estado donde tenía que estar, ¿no? Y, bueno, de ahí todo ese escapismo que por el lado del marido es, bueno, pues ahora lo voy a hacer mejor, pero con un ente virtual, con una inteligencia artificial que voy a ir criando durante no sé cuántos años. Ujú. Y a ella eso le parece una estupidez grandísima, ¿no? Y ya es un poco como la gota que colma el vaso, ¿no? Tienes a estos 3 niños que intentas hacer lo mínimo y escaquearte todo lo que puedes y al mismo tiempo estás diciendo que quieres intentarlo con un ente virtual. Sí. Bueno, Y
Después, el siguiente paso en la recepción diría que ha sido la traducción al castellano. Repites con Tránsito, ¿no? Que publicó también Las Madres No. Y Ujú. la traducción es de Aisha de la Cruz. ¿Cómo ha sido el proceso de traducción? ¿Habéis colaborado o ella hizo la traducción y te la envió al Ujú. final o ni siquiera te la envió al final? ¿Cómo fue un poco el proceso? Hombre, sí. Ujú, Eh, bueno, ha sido muy diferente al anterior caso, al de las madres no, porque ujú, también han salido casi los libros casi a la vez. Salió en ujú, septiembre en euskera y ya en noviembre salió también en castellano y en catalán también a la vez. Entonces, bueno, para mí ha sido un poco cansino el que coincidieran todas las promociones bueno, sí, ha sido un proceso para mí demasiado, demasiado. Estar ujú. haciendo la promo al final casi de tres libros, Ya. como si fueran tres libros diferentes, ¿no? Y bueno, una de las razones para poder haberlo hecho así es que Aisha se ocupó de la traducción. Si yo me hubiera tenido que ocupar, no habría podido hacerlo, ¿no? De todas formas, no quería hacer la traducción, eso lo tenía muy claro y ya había hablado con Sol Salama, que es la editora de Tránsito, que la siguiente novela, que yo estaba encantada de repetir con ella, pero que no iba a traducirlo yo. Y no se nos ocurrió mejor opción que Aisha, Ujú, ¿no? Que, bueno, pues aparte de ser una escritora magnífica, también se dedica a la traducción y de hecho ya a mí ya me había traducido, creo que por lo menos dos cuentos y algún artículo académico, creo que también me ha traducido al inglés, si no me ujú, equivoco. Entonces, bueno, yo ya sabía que ella lo iba a hacer bien, ujú, bueno, mejor que ella no lo iba a hacer nadie y ha sido un proceso muy simple. Durante el verano me iba enviando lo que iba haciendo, yo sí que le echaba un vistazo, le hacía algún comentario, pero no recuerdo así gran cosa ni que tuviéramos ningún conflicto. Yo le ujú, iba dando luz verde, cambiando alguna palabra aquí y allá y ya ujú. está. Para mí muy cómodo, como Vale. magia, ¿no? Tenía el libro en euskera y de repente ya lo tengo en castellano con un mínimo esfuerzo. Claro que el esfuerzo Ujú. lo ha hecho ella. Sí. Así que muy bien. La verdad es que Mm. no quiero volver a traducir nunca nada. Siempre Ya, quiero que lo no, no haga fue, ella. fue una experiencia dura para ti, la autotraducción. Sí, bueno, lo he hecho dos veces ya con mis dos primeras novelas. La primera no la recuerdo tan dura porque creo que lo fui haciendo con más tiempo. Iba traduciendo un capítulo aquí, otro allá, bueno, a instancias un poco de mi agente que me iba diciendo, traduce un poco más, que a ver si conseguimos que alguien lo lea, tal. Y fue como poco a poco. Con Las Madres no, sí que lo hice bastante más rápido y Mm, además muy pegado todavía a la escritura de la novela. Es una novela que me absorbió mucho, bueno, como todas, ¿no? Y volver a enfrentarme a ese texto cuando justo le había puesto el punto final, no me gusta nada, no. Recuerdo haber hecho ese trabajo a trancas y a barrancas y ahí fue cuando mm, decidí que ya, no quería hacerlo. mm. Mm. Sí, bueno, la verdad es que es una posición que también muchos autores acaban tomando. Arcaiz Cano, por ejemplo, recuerdo haberle leído también que no cree que valga la pena ese esfuerzo que exige la autotraducción si existe la posibilidad, naturalmente, de que te traduzca otra persona, ¿no? Sí, claro, si existe además es que, oye, que es un trabajo que hay que dignificar en el traductor, porque voy a hacer yo ese intrusismo, ¿no? Aunque yo conozca las lenguas, yo no soy Ujú, traductora por sí, entonces, ¿por qué no dejarlo en manos de los profesionales, ¿no? ujú. Bueno, no quiero robarte más tiempo ya. Muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por las respuestas, creo que interesantísimas. Y bueno, hasta una próxima novela, una próxima ocasión. Espero que volvamos a coincidir y a encontrarnos. Yo creo que sí, ¿no? Pues Espero que hasta cuando sí. quieras. Ven, un Chao. abrazo.